noticia que Dios nos vino a salvar. Buenas noches, alabado sea Jesucristo, hermanos. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Marcos 10:33. Mi nombre es Ignacio Soria Piña y pertenezco a la Alta Escuela de Evangelización y Mística Predicadores Atentos, Vamos. Y el día de hoy con mucho gusto vengo a compartir contigo el tema del proceso y juicio judío religioso de Jesús. Les voy a invitar allá en casita, hermanos, a que de favor nos pongamos de pie para escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Mateo 26, 57 al 66. Mateo 26, 57, 66. Habla, Señor. Se lo escucha. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde le habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y una vez dentro se sentó con los criados para ver en qué acababa todo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Al fin se presentaron dos que dijeron: Este dijo: yo puedo destruir el santuario de Dios y reedificarlo en 3 días. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada? ¿No oyes lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: tú lo has dicho, pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos: es reo de muerte. Palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos míos, que en este tema que me toca compartir con todos y cada uno de ustedes es la historia sufriente de Jesús. La pasión de Jesús son las horas más dramáticas de la historia de la humanidad, donde hay tortura, hay traición, hay dolor, pero sobre todo amor. Cada sufrimiento, cada gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo es una manifestación de amor. Jesús se entrega sin resistencia, porque su decisión es cumplir la voluntad del Padre. Es irrevocable, aún así sea con la entrega de su vida. Jesús aceptó su pasión y muerte de cruz por ti y por mí, para librarnos de la deuda del pecado, redimirnos y salvarnos y darnos la resurrección. El día de hoy, hermano mío, es importante darnos cuenta y tener conciencia de que en esas horas de dolor, pero sobre todo de amor, se realizó la redención nuestra. Ahí Dios manifiesta su infinito amor y gran compasión con cada uno de nosotros.
Este tema lo vamos a compartir en 4 puntos. Primer punto, Jesús es atado y hecho caer en el torrente Cedrón. En el segundo punto, comentaremos con ustedes y compartiremos cómo Jesús es presentado ante Anás, llevado y presentado ante Anás. Tercer punto, ante Caifás y el Sanedrín, el consejo. Y el cuarto punto es entregado a los soldados. Vamos a poner un poquito de contexto. Situémonos que Jesús viene saliendo de Getsemaní y es entregado a los soldados. Y en este momento esos soldados lo van a llevar a la casa de Anás. Y Jesús va a tener que recorrer de camino inverso al que hizo cuando fue al huerto de Getsemaní a orar. En ese trayecto de Jesús y los soldados que lo llevan preso, encadenado, como si fuera un delincuente, se dirigen a casa de Anás. Pero vamos a permanecer por ahí un momentito. Les voy a pedir de favor que identifiquen a los personajes del autor sagrado que se van dando en la narración. En este momento que conducen los soldados a Jesús hacia casa de Anás, solamente está Jesús y los soldados. Y vamos viendo la actitud, la majestuosidad del Señor y la actitud de los soldados. Y vamos viendo con cuál te identificas tú y con cuál también me identifico yo. Jesús va en camino hacia la casa de Anás, pero tiene que pasar por el puente del torrente Cedrón. Lo llevan encadenado, lo llevan con grilletes en las manos. Y allí en el puente del torrente Cedrón lo empujan y Jesús cae. Cae el agua y se golpea la boca y empieza a salirle sangre. El agua en la que cae es agua sucia. Y nuestro Señor va derramando sus primeras gotas de sangre. Esas gotas de su sangre preciosa que tienen valor para ti y para mí, de su entrega, que nos libran del pecado y que nuestro Señor Jesucristo ha tomado la decisión de entregarse por ti y por mí, para restablecer la nueva alianza, para darnos vida nueva a través de su resurrección. ¿Y qué sucede en esta escena? Los soldados lo van insultando, lo van hiriendo, lo van maltratando. Quizás igual hoy día, hermano, te pregunto y me pregunto a mí, ¿cómo soy yo y cómo eres tú? ¿Va caminando Jesús solo, sin discípulos? Y seguramente nosotros le hemos dado también la espalda y lo hemos dejado solo muchas veces. Y no solamente lo hemos dejado solo, al igual que los soldados, lo hemos maltratado, lo hemos herido. El Santísimo está siempre expuesto y nosotros siempre tenemos cosas más importantes que acompañar por un momento a Jesús. Jesús tropieza por el empujón de los soldados y cae en el agua sucia. Se ensucia. Así se ensucia nuestra alma, así se ensucia nuestro interior cuando nosotros nos alejamos de la vida de gracia, cuando nosotros nos alejamos de la vida en Dios, cuando nosotros nos dejamos llevar por los enemigos del alma, que son carne, mundo y pecado. Por eso, cada vez que nosotros nos apartamos del camino de Dios y nos dejamos llevar por el mundo, por las tentaciones, por los apetitos, estamos ensuciando nuestra alma. Así como esa agua sucia que había en el torrente Cedrón, donde nuestro Señor Jesucristo cayó. Así se mancha nuestro interior y así se mancha nuestra alma. Y esas manchas de nuestra alma, esa vida de pecado, nos aparta de Dios, nos aparta del plan de salvación. Y recordemos que Jesús está haciendo la voluntad del Padre precisamente para pagar la deuda,
para salvarnos y para redimirnos del pecado. Sigue caminando en el trayecto hacia Caifás. Y vamos a entrar un poquito en contexto. Nuestro Señor Jesucristo es juzgado por dos vías. La vía judío-religiosa, que es esta, ante la autoridad judía y los sumos sacerdotes, y la vía de la autoridad de Roma, la vía penal, que es Poncio Pilato, quien la representa. ¿Y quién era Caifás y quién era Anás? Anás era suegro de Caifás. Y en el tiempo en que Jesús era niño, él tenía el cargo de sumo sacerdote, pero ahora ya no lo tiene. Ahora el sumo sacerdote del consejo del Sanedrín es Caifás. Y entonces, ¿por qué primero llevan a nuestro Señor ante Anás y no ante Caifás? Porque Anás es un hombre de más experiencia. Anás era el poder detrás del trono. Anás movía muchas cosas en ese consejo y por eso lo llevan ante él. ¿Y cuál es la intención de Anás? Nos dice Juan en 18, 19 a 23. Nos dice que Anás le pregunta a Jesús acerca de su doctrina y sus discípulos. Y Jesús le contesta: yo he hablado abiertamente, no he escondido nada o en secreto, en murmuración. La intención de Anás es identificar en su interrogatorio una blasfemia hacia Jesús, acusándolo de blasfemia por rebeldía a la ley mosaica, a la ley de Moisés, y que su doctrina y el leccionamiento y vivencia de sus discípulos en muchas cosas era, según la ley judía, contraria, porque Jesús venía a predicar la buena nueva y el arrepentimiento. Pero Jesús le dice: no he hablado a escondidas, he hablado abiertamente. Vemos la majestuosidad con que se comporta Jesús ante esta respuesta y el señorío. Y uno de sus súbditos de Anás le da una bofetada y le dice: Jesús, ¿por qué me pegas? Si he hablado bien o si he mentido, ¿por qué me pegas si no he mentido? He dicho la verdad. Y vemos aquí nuevamente un contraste. Jesús habla con la verdad. Anás busca la hipocresía. Anás busca fabricar algo. El día de hoy, hermano, en tu vida personal, ¿cómo es tu vivencia? ¿Cómo nos desenvolvemos en la vida diaria? ¿Somos como Anás? ¿O somos como con Jesús, que habla abiertamente y se conduce con verdad? Anás se conducía con sigilo, con hipocresía, con mentira, con murmuración. Y recordemos también que todos los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro los seguía a cierta distancia. Y nuestro Señor había predicho y le había dicho a Pedro que lo iba a negar y lo iba a negar 3 veces. Cuando estaba en la casa de Anás, nos dice el texto sagrado que Jesús, nos dice Lucas capítulo 22, versículos 60-62, les comparto. Dice que Pedro niega a nuestro Señor. Y dice: y el Señor volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Qué significa esta mirada? Dice: y saliendo fuera, Pedro rompió en llanto. ¿Qué significa esta mirada de Jesús? Esta mirada de Jesús que también te la da a ti y me la da a mí cuando le hemos fallado. Porque no solamente lo negó Pedro,
lo traicionó también Judas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Después de haberlo negado y haber visto la mirada de Jesús, rompió en llanto, dice el autor sagrado. ¿Qué significa romper en llanto? Romper en llanto significa abrirle el corazón a Jesús. Romper en llanto significa reconocer que nos hemos equivocado. Romper en llanto significa sentir el dolor de haberle fallado a Jesús, de haberle negado. El día de hoy en tu vida personal, seguramente tú y también yo le hemos negado muchas veces, pero Jesús nos mira nuevamente como a Pedro. ¿Y cuál es tu actitud? ¿La de Pedro o la de Judas? Romper en llanto significa que Pedro dentro de su interior se quebrantó. La palabra quebrantar quiere decir hacer un acto de contrición y de arrepentimiento. Decirle, Señor mío, te he fallado. Decirle, Señor mío, te he negado. Y seguramente tú y también yo le hemos fallado muchas veces. Y lo hemos negado igual que Pedro. No lo negó una, ni dos, ni tres. Seguramente nosotros lo hemos negado muchas más que tres. Pero Jesús nuevamente nos da una oportunidad con una mirada de amor. Y seguramente a Jesús le dolió más y le duele más que tú y yo lo neguemos a diario. Que quizás los maltratos, los insultos, los salivazos, los flagelos, los malos tratos, las calumnias de este consejo judío que tenía todo premeditado para juzgarlo y para llevarlo a la muerte. Pedro se quebrantó. Y ya sabemos quién es Pedro. Y ya sabemos hasta dónde llegó Pedro. El día de hoy, a ti, allá donde estés en tu casa escuchándome, allá donde estés en tu casa compartiendo este tema conmigo, en presencia de Dios, meditemos. En este tiempo de Semana Santa, en este tiempo mayor para orar, en este tiempo fuerte de oración, en este tiempo en que no solamente recordamos este momento más importante de todo el calendario litúrgico, tenemos nuevamente la oportunidad de imitar la segunda acción de Pedro: abrir nuestro corazón, quebrantarte, decirle sí al Señor, pedirle perdón, reconocerte pecador y recibir su misericordia. Por eso, el día de hoy, estamos iniciando el Tríodo Pascual, Jueves Santo, y que tenemos un ambiente de recogimiento, un ambiente de oración, un ambiente en donde estamos celebrando en nuestra primera comunidad, que es nuestra familia, con los tuyos. Haz un alto en el camino, hagamos un alto en el camino tú y yo, una pausa y meditemos por un momento. ¿Cómo ha sido mi historia de vida hasta este momento? Como la de los soldados, como la de Pedro, como la del Sanedrín, que tenían un plan tramado para deshacerse de Jesús. ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín estaba formado por sacerdotes y fariseos. Los fariseos eran gente letrada, los sacerdotes venían de la descendencia de los levitas. Y tenían un poder económico, un poder social y un poder religioso. Y ellos tenían un vínculo con Roma de mantener al pueblo a raya, de mantener al pueblo controlado, que no se rebelara contra el poder de Roma. Esa era su función. Y en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, a través de la vuelta a la vida de Lázaro, pues ya habían viendo
mucho peligro y ahí tomaron la decisión firme de deshacerse de Jesús. Y hagamos una pausita. Estoy compartiendo este momento de aprehensión a Jesús y llevado ante Anás y Caifás. ¿En qué horario sucedió? Sucedió en un horario de 1 de la mañana a 5 de la mañana. En la noche, a escondidas. Normalmente en la noche es la hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad, la hora del mal, la hora del pecado. Y quizás en muchas ocasiones tú y yo, al margen de la oscuridad, pensamos hacer muchas cosas y pensamos que Dios no lo ve, pero Dios lo ve todo. Después de ahí, Caifás envía a nuestro Señor Jesucristo, Anás, ante Caifás, que para ese momento era el sumo sacerdote. Caifás era el que presidía el consejo y había había juntado, porque para enjuiciar a alguien se necesitaban al menos 2 testigos, unos testigos falsos que a la vez se contradecían. Y el Sanedrín y Caifás habían pagado 30 monedas a Judas para que les entregara a nuestro Señor. ¿Y cómo iba nuestro Señor en todo este trayecto? Iba con humildad, con mansedumbre, con señorío, con majestad. El Cordero inocente se iba entregando al juicio, se iba entregando al plan de salvación. De tal manera que llega al Sanedrín y llega ante Caifás. Y allí lo empiezan a enjuiciar y los testigos empiezan a decir calumnias, a decir algunas cosas fabricadas que el Sanedrín, como consejo, como corte suprema de sacerdotes y escribas religiosos, tenía la influencia para hacer un juicio, pero no el juicio de muerte. Y uno de los testigos dice, pues Jesús dijo que podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Pero nuestro Señor no se refería al templo físico, se refería a su entrega, a la resurrección. El otro testigo dijo algunas cosas también, pero no checaban y se contradecían. Y Caifás empezaba a impacientarse. Y Caifás, al ver que no estaba funcionando su plan, le dice a nuestro Señor Jesucristo: dice Caifás, entonces se levantó el sumo sacerdote, Mateo 26, versículo 62, y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote arremetió nuevamente con furia y dijo: yo te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús contesta con majestad y soberanía, dícele: tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis de oír la blasfemia? ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo: es reo de muerte. Y nuevamente se pusieron a insultarlo, a escupirle, a bofetearlo y a golpearlo. En este caminar de Jesús
que recibe insultos, salivazos, que recibe heridas. Hoy día te pregunto, tú y yo, seguramente a través de nuestro caminar, somos ese Anás, somos ese Caifás que juzgamos, somos esos soldados romanos que flagelamos, que ataron a Jesús, que lo hirieron, que lo humillaron, que lo llevaron por el camino con una serie de burlas. ¿Cómo está el día de hoy tu orgullo, tu soberbia, tu indiferencia para en este tiempo litúrgico decirle sí a Jesús? Para en este tiempo litúrgico y en cualquier tiempo, pero estamos hablando de hoy, abrir tu corazón, reconocerte pecador y pedirle perdón a Dios. Y ante un acto de contrición profunda, seguramente la misericordia de Dios te va a alcanzar a ti y a mí. Dice el Salmo 51 de David: a ti no te gustan holocaustos, Señor, y tú no desprecias un corazón contrito y humillado. El día de hoy tenemos la oportunidad de hacer una pausa en el camino y de darnos cuenta que nosotros también hemos enjuiciado a Jesús. Lo hemos maltratado, lo hemos calumniado, le hemos creado muchas cosas que nos apartan de su gracia y que lo herimos y que le duelen en nuestra vida personal. Y Jesús vino a entregar su vida por ti y su vida por mí. Y está en este camino porque aceptando la voluntad del Padre nos va a dar vida nueva. Pero depende de ti y depende de mí si estás dispuesto a recibirla. Si estás dispuesto a decirle a la carne, al mundo y al demonio que no. Si estás dispuesto a partir de hoy a decirle a Jesús que sí. Ese Jesús sufriente, ese Jesús hiriente, ese Jesús que va derramando su sangre preciosa en cada paso que da. Ese Jesús que lo llevan maniatado y encadenado como si fuera un criminal. El Cordero sin mancha, el inocente, el que va soportando todo esto por ti y por mí y por tu pecado y por el mío. El día de hoy, hermano, es el momento. Y yo te quiero compartir que en mi vida personal, al igual que tú quizás, me he apartado de Dios mucho tiempo. Y como dijo San Agustín, tarde te amé, Señor. Y en mi vida personal fui soberbio. En mi vida personal fui orgulloso. En mi vida personal he negado muchas veces a Jesús. Pero cuando me llegó la prueba en el momento de dolor, en un momento sufriente, cuando vi que la ciencia y cuando vi que lo humano ya nada quedaba, lo único que quedaba era tomarse de la mano de Jesús, me tomé fuertemente de la mano de Jesús, me abandoné en su infinita voluntad y te decía que yo suponía y pensaba que conocía a Jesús, pero no. Lo conocía solo de oídas. Y cuando Jesús en ese momento sufriente tocó a mi corazón y me doblegué y me quebranté y me abandoné, fue en una enfermedad de mi esposa, que para gloria de Dios goza de vida eterna, en un momento muy sufriente de terapia intensiva, donde lo único que me quedaba era Dios, donde se terminó todo. Y solamente en ese momento me di cuenta de que el Señor me daba la fortaleza para eso, y así como Él aceptó la voluntad del Padre, para también yo, en mi vida personal, aceptar su voluntad. Y recuerdo el último momento que mi esposa estaba en terapia intensiva. Ya estaba muy grave. Y yo entraba y solamente le podía pulsar sus manos y me hacía así porque no sabía si oía. Pero hasta donde tuvo conocimiento,
se quitó su arra de matrimonio y me dijo: quiero que sepas que siempre te he amado. Y en ese momento me di cuenta que no solamente me había amado grandemente mi esposa, me di cuenta que el amor de Dios era infinito y que yo había sido un miserable y que me había apartado de Él por la vida de pecado de la gracia. Finalmente, quiero exhortarte también a que te incorpores a los servicios parroquiales, a tener obediencia a tu párroco, a que si no has iniciado el camino de conversión, hoy es el día para hacerlo. En este momento estamos pasando una situación sanitaria importante. Es importante seguir las medidas de precaución que se nos indican, pero es también igual de importante tener fe en Dios. Y termino con esto, como diría Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Gloria a Dios. Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia